Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver las pruebas. Esta es la historia del hombre que perdió todo y aún así terminó recibiendo el doble. Esta es la historia de Job. Job vivía en una región llamada Uz, un valle fértil rodeado de montañas que en las mañanas parecían encenderse con el reflejo del sol. Era un lugar donde el sonido del viento entre los olivos se mezclaba con el canto de las aves, y donde los campos siempre parecían estar en su mejor temporada. Allí, entre esas tierras bendecidas, vivía un hombre respetado por todos en Job. No era respetado solo por sus riquezas ni por la magnitud de sus terrenos. Era respetado porque su corazón tenía un brillo distinto, un tipo de luz que no provenía de lo material, sino de su absoluta confianza en Dios. En Job era el tipo de persona que siempre tenía una palabra de ánimo para quien sufría, que ayudaba a los pobres sin esperar nada a cambio, que intercedía por sus hijos cada mañana para que vivieran con sabiduría y rectitud. Todos lo conocían como un hombre íntegro. A pesar de su abundancia, nunca permitió que la soberbia tocara su alma. Su casa era un refugio para viajeros y sus campos daban alimento no solo a su familia sino a viudas, huérfanos y necesitados. La bendición de Dios se reflejaba en todo lo que tenía. 7 hijos y 3 hijas formaban un hogar alegre, lleno de risas, música y celebraciones. Había días en que la casa se iluminaba con largos banquetes, momentos donde la familia entera se reunía a agradecer a Dios por la vida. Job observaba esas escenas desde la distancia con una sonrisa suave, agradecido no por la riqueza material, sino por la armonía que llenaba su hogar. Sus tierras estaban llenas de ganado en ovejas sin número desde lejos, camellos que se desplazaban como caravanas vivientes, bueyes fuertes y asnos fieles. Sus trabajadores confiaban en él porque jamás los trató con dureza. Al contrario, sabía escuchar, corregir con amabilidad y guiar sin imponer miedo. Job era un líder, sí, pero también un siervo para los demás. Pero lo que realmente distinguía a Job era su devoción. Cada mañana, antes de que el sol despuntara, salía a un pequeño altar que había construido frente a un roble antiguo. Allí oraba en silencio, confiando su vida y la de su familia a Dios. Sabía que la vida podía cambiar en un instante, pero mientras su corazón permaneciera anclado en el Creador, nada podría quebrarlo. Un día, mientras Job terminaba una de sus oraciones, sintió una paz profunda, esa clase de paz que uno cree eterna. No imaginaba que aquella calma sería el preludio de la tormenta más fuerte de su vida. Nada, absolutamente nada, lo preparó para lo que vendría. Pero en ese momento Job respiraba tranquilo, ignorando que en un reino invisible, muy lejos de los ojos humanos, se estaba por abrir una conversación que cambiaría todo. Job regresó a su hogar. Sus hijos estaban preparando otro banquete. El sol brillaba sobre los campos, las risas llenaban el aire. Todo parecía perfecto, todo parecía estable, seguro, bendecido. Pero así como el clima puede pasar de la luz a la oscuridad en cuestión de segundos, así también la existencia humana puede transformarse sin previo aviso. Esa tarde, mientras la familia de Job celebraba, mientras los animales pastaban en armonía, mientras los trabajadores realizaban sus tareas habituales, Job no sabía que su fe, la misma que había cultivado con cuidado durante tantos años, estaba a punto de ser puesta a prueba de un modo que ningún ser humano desearía enfrentar. La paz que vivía era real, sí, pero también era el último respiro antes del huracán. Mientras Job disfrutaba de su vida en paz, en un reino que los ojos humanos no podían ver, se desarrollaba un acontecimiento que cambiaría el rumbo de su historia. Era un día en el que los seres celestiales se presentaban ante Dios para rendir cuentas, como si todo el universo se alineara para mostrar sus caminos ante el Creador. Entre ellos, apareció también Satanás, no con un reino propio ni con autoridad independiente, sino simplemente como un ser más que tenía que presentarse ante el Señor. Dios lo observó con la misma soberanía con la que gobierna el cielo y la tierra. Le preguntó de dónde venía, y Satanás respondió con frialdad: han de rodear la tierra y andar por ella. No fue una respuesta casual. Era casi una forma de decir que había estado examinando, acechando, buscando debilidad, tal como un león merodea antes de atacar. Entonces, Dios habló de Job no porque Job fuera perfecto, sino porque su corazón era sincero. Le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era una declaración de honor, pero también un reflejo del profundo orgullo que Dios sentía por ese hombre. Job era un ejemplo en la tierra, una luz en medio de su generación. Satanás frunció el ceño, no soportaba la fidelidad humana, mucho menos cuando esa fidelidad era reconocida por Dios mismo. Con voz desafiante, replicó: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has protegido, bendecido, prosperado? Quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Esas palabras no eran solo un desafío, eran una acusación directa contra el corazón humano. Satanás insinuaba que la fe de Job dependía de sus bienes, de su comodidad, de su seguridad. Decía, en otras palabras: Job no te ama a ti,
ama las bendiciones que le das. Dios, conocedor de la verdad más profunda del alma humana, no respondió con ira. En su sabiduría, permitió que la fe de Job brillara incluso a través del dolor. Dijo: todo lo que tiene está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre él. Era una autorización limitada, controlada, con propósito. Satanás no podía tocar la vida de Job, no podía destruir su alma, solo podía probarlo. Y así comenzó la prueba más intensa registrada en la Biblia. Satanás se retiró con rapidez. Su intención no era simplemente quitarle cosas a Job, sino destruir su confianza, quebrar su espíritu, arrancar de raíz esa fe que tanto irritaba a la oscuridad. En su mente, estaba convencido de que el ser humano no podía amar a Dios por encima del dolor. Mientras tanto, Job vivía completamente ajeno a lo que ocurría en el plano celestial. Esa mañana, se levantó igual que siempre, oró, dio instrucciones a sus siervos, revisó sus campos, saludó a su esposa y probablemente miró a lo lejos pensando en otra jornada de bendición. No imaginaba que los cimientos de su vida estaban a punto de desmoronarse. Los ángeles observaban con solemnidad lo que estaba por suceder. Sabían que Job era un hombre recto, pero también sabían que las pruebas revelan lo que los corazones esconden. El universo entero parecía contener el aliento. Para Job, ese día era como cualquier otro. Para el cielo, era el comienzo de una historia que sería contada por generaciones. Una historia donde la fe humana y la fidelidad divina se encontrarían en el punto más doloroso y más glorioso. El amanecer de aquel día aparecía igual que todos. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las nubes, iluminando los campos de Job con un brillo dorado. Los trabajadores comenzaban sus labores, los animales despertaban con sus ruidos habituales, y la casa se llenaba del aroma del pan recién horneado. Job, como de costumbre, se levantó antes que todos. Caminó hacia su altar, respiró profundo y elevó una oración llena de agradecimiento. En su corazón no había sospecha alguna, solo gratitud por la paz que lo rodeaba. Pero mientras él agradecía, la tormenta ya había sido desatada en su contra. El primero en llegar fue un mensajero. Venía corriendo, jadeando, con la ropa cubierta de polvo. Sus ojos transmitían desesperación. Job lo vio acercarse y sintió que algo no estaba bien. El mensajero cayó de rodillas y dijo con voz temblorosa: Señor, estábamos cuidando los bueyes y los asnos, cuando unos sabios atacaron, mataron a los siervos, tomaron los animales. Yo soy el único que escapó para contártelo. Job quedó en silencio. No entendía cómo un ataque tan inesperado podía ocurrir en tierras normalmente seguras. Su mente intentó encontrar lógica, pero antes de que pudiera formular una respuesta, otro mensajero llegó corriendo. Señor, gritó, interrumpiendo cualquier pensamiento. Fuego cayó del cielo. Cayó sobre las ovejas y sobre los siervos. Todos murieron. Solo yo escapé para decírtelo. Job sintió como su pecho se apretaba. Era demasiado. ¿Un ataque de bandidos y ahora fuego del cielo? Nunca había ocurrido algo así, pero la tormenta no había terminado. Un tercer mensajero apareció, con el rostro descompuesto por el terror. Señor, los caldeos formaron 3 grupos y atacaron tus camellos. Se los llevaron y mataron a tus siervos. Yo soy el único que logró huir. Job quizá quiso sentarse, quizá quiso ordenar sus pensamientos, pero no tuvo tiempo. Aún con las palabras del tercer mensajero resonando, apareció un cuarto. Venía peor que los demás, llorando, casi sin poder hablar. El trago Ira miró a Job con una mezcla de compasión y horror, y dijo: en tus hijos, todos estaban reunidos en casa de tu hijo Mayo Ere celebrando, cuando de pronto un viento poderoso vino del desierto. La casa se derrumbó, y murieron todos. Yo soy el único sobreviviente. Ese momento fue el más silencioso de la vida de Job. No gritó, no cayó al suelo desesperado, no cuestionó a nadie. Solo sintió como su alma se rompía en 1000 pedazos al escuchar que lo más valioso que tenía, sus hijos, ya no estaban. Sus piernas temblaron, su corazón se estremeció. El hombre más bendecido de su tiempo se convirtió en un solo día, en el hombre más golpeado por la tragedia. Sin decir palabra, Job rasgó su túnica, un símbolo de dolor profundo. Se rapó la cabeza, como señal de luto. Y luego, en lugar de maldecir, en lugar de enojarse con Dios, cayó al suelo y adoró con voz quebrada. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. En el Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En el cielo entero quedó en silencio. Satanás había golpeado con toda su fuerza, pero Job, en medio de la ruina absoluta, eligió seguir confiando. Ni una sola palabra de maldición salió de su boca. Su fe no estaba puesta en lo que tenía, sino en quien era su Dios. Fue en ese instante, entre cenizas y lágrimas, cuando la verdadera grandeza de Job comenzó a revelarse. La noche después de perderlo todo,
fue la más larga de la vida de Job. El silencio de su casa vacía era más pesado que cualquier ruido. La ausencia de las risas de sus hijos parecía llenar cada rincón con un eco doloroso. El viento, que antes sonaba suave, ahora parecía un lamento. Job se sentó entre cenizas, todavía sin comprender cómo un solo día pudo destruir todo lo que había construido durante años. Su corazón estaba destrozado, pero su fe, aunque herida, seguía en pie. No había maldecido a Dios, no había renegado, simplemente había llorado y adorado. Pero en el reino invisible, la historia no había terminado. Nuevamente, los seres celestiales se presentaron ante Dios, y nuevamente, Satanás apareció entre ellos, con una sombra de frustración en su mirada. Su plan había sido devastador en quitarle a Job sus bienes, su ganado, sus riquezas y a sus 10 hijos. Cualquier ser humano se habría quebrado, cualquiera habría maldecido, habría renegado contra el cielo. Pero Job no. Dios habló primero, con la misma firmeza de siempre. ¿Viste a mi siervo Job? A pesar de todo lo que le quitaste, se mantiene íntegro. No me maldijo Satanás. Apretó los dientes. Lo que más lo irritaba no era la pérdida, sino la fe de Job. Con voz desafiante respondió: piel por piel. El hombre dará todo por salvar su propia vida. Tócale el cuerpo, hiérelo en su salud, y verás cómo te maldice en tu mismo rostro. El desafío volvió a caer sobre la fe humana. Satanás insinuaba que Job solo seguía creyendo porque aún conservaba lo único que le quedaba en su cuerpo. Según él, mientras hubiera vida y fuerza, la fe se sostenía. Pero si el dolor tocaba su carne, si su cuerpo se convertía en tormento, entonces sí, finalmente caería. Dios, que mide los corazones con precisión absoluta, respondió: está en tus manos, pero no le quites la vida. Y así, una nueva ola de prueba descendió sobre Job a la mañana siguiente. Job despertó sin saber que su cuerpo estaba por convertirse en su nuevo campo de batalla. Primero sintió un ardor leve en la piel. No le dio importancia. El dolor físico era pequeño comparado con la pérdida de sus hijos. Pero luego vinieron manchas, heridas, llagas. En cuestión de horas, su piel se llenó de úlceras ardientes desde la planta de los pies hasta la coronilla. El dolor era insoportable. No había postura que le diera alivio. Ni sentado, ni de pie, ni acostado encontraba descanso. Las llagas supuraban. El ardor quemaba. La piel se le abría como si su propio cuerpo se rebelara contra él. Algunos dicen que incluso los gusanos se introducían en las heridas, producto de la infección. Su rostro, antes digno y sereno, ahora estaba hinchado y lleno de dolor. Su aliento se volvió difícil, sus fuerzas desaparecían. Job tomó un pedazo de tiesto, una simple vasija rota, para rascar sus llagas, porque no había otra forma de aliviar aunque fuera un poco el ardor. Se sentó sobre cenizas, lejos de todos, no por vergüenza, sino porque su dolor físico era tan grande que solo podía respirar entre gemidos. Los habitantes del pueblo que antes lo admiraban, ahora lo miraban con distancia. Algunos lo evitaban, otros murmuraban que quizá Dios lo había castigado. Nadie sabía la verdad en que su sufrimiento no era señal de condena, sino de prueba, y que su dolor no era fruto de maldad, sino de fidelidad. Job no entendía por qué su cuerpo había sido entregado al tormento. No sabía nada de la conversación celestial, él solo sabía que estaba vivo, pero apenas podía soportarlo. Sin embargo, aún así, en medio del ardor, del dolor, de la fiebre y la desesperación física, no maldijo a Dios aun cuando su carne se quebraba. Su fe seguía respirando. Los días comenzaron a pasar lentamente. Cada amanecer traía más dolor que el anterior. Job apenas podía mover su cuerpo sin sentir que una tormenta de fuego recorría su piel. Las noches eran peores. No podía dormir, no podía encontrar reposo. Su carne ardía, su mente se saturaba de preguntas sin respuesta, y su alma luchaba por no hundirse. Aún así, Job seguía adorando en silencio, respirando entre gemidos, confiando en aquel Dios que no comprendía, pero al que no quería soltar. Su esposa, quien también había perdido a sus 10 hijos en un solo día, vivía su propio infierno de duelo. Ella lloraba en silencio cuando nadie la veía, golpeada por la tragedia, devastada por ver a su esposo deteriorándose frente a sus ojos. Cada día se preguntaba por qué Dios había permitido que una familia tan justa fuera golpeada con tanta violencia. No tenía respuestas, solo tenía dolor. Al principio ella intentó ser fuerte, pero la realidad la superó. Ver a Job, el hombre que siempre había sido una roca de integridad, convertido en un cuerpo lleno de llagas, sentado en cenizas, con los ojos hundidos por la fiebre y la tristeza, terminó por quebrar su corazón. Una tarde, incapaz de soportar más, se acercó a él. Su voz estaba cansada, rota, desgastada. Las palabras que salieron de su boca no fueron de maldad, sino de desesperación. ¿Aún conservas tu integridad?
maldice a Dios y muérete, y era la frase que muchos recuerdan, pero pocos comprenden. Ella no estaba invitando a Job a rebelarse, estaba rogándole que dejara de sufrir. En su mente, morir sería más misericordioso que vivir en aquella agonía indecible. Su fe estaba tan herida como su corazón. Job levantó la mirada, no tenía fuerzas para abrazarla ni para consolarla, pero sí tenía fuerza suficiente para sostener su fe. Con voz débil pero firme, respondió en hablas como una mujer que ha perdido la esperanza. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? No era un reclamo, era un recordatorio en la fe verdadera. No desaparece cuando llegan los días oscuros. Él no insultó a su esposa, entendió su dolor, pero también dejó claro que su relación con Dios no dependía de circunstancias temporales. Su confianza iba más allá del sufrimiento. Poco tiempo después, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon sobre su tragedia y decidieron viajar para consolarlo. Eran hombres conocidos, respetados y sabios según su tiempo. Cuando estaban aún lejos, divisaron a un hombre sentado entre cenizas y no lo reconocieron. Job había cambiado tanto que su figura era irreconocible. Su piel estaba cubierta de llagas, su barba crecida, su ropa rasgada, su semblante consumido. Cuando finalmente entendieron que ese hombre era Job, rompieron en llanto, rasgaron sus mantos, se echaron polvo sobre la cabeza en señal de duelo y se sentaron junto a él y durante 7 días y 7 noches, ninguno de los 4 pronunció palabra alguna. 7 días donde solo se escuchaban los gemidos de Job. 7 días donde los amigos observaban su cuerpo quebrado. 7 días donde la esposa caminaba por la casa vacía sin saber cómo seguir. 7 días donde el dolor reinaba en silencio. Ese silencio fue un símbolo, un reconocimiento de que el sufrimiento a veces es tan grande que las palabras sobran. Pero cuando Job rompió el silencio, comenzó una conversación que revelaría no solo sus emociones, sino la verdadera profundidad de su fe. En la quietud del 8º día, con la voz quebrada y el alma desgarrada, Job finalmente habló, y sus palabras abrirían un nuevo capítulo en su prueba. El 8º día amaneció sin brillo. El cielo estaba nublado, como si el universo entero acompañara el dolor de Job. Él había permanecido sentado entre cenizas, rascando sus llagas con un pedazo de vasija rota, rodeado por sus 3 amigos, que lo miraban en silencio. Durante 7 días no hubo ni una sola palabra, solo lágrimas, suspiros y un sufrimiento tan profundo que ninguno se atrevía a intentar explicarlo. Pero esa mañana, el silencio se rompió. Job respiró hondo. Su pecho dolía, su piel ardía. Su alma estaba al borde del colapso. Y por primera vez desde que la tragedia comenzó, abrió la boca no para adorar, sino para desahogar el dolor acumulado. No maldijo a Dios, jamás lo haría, pero maldijo el día en que había nacido. Perezca el día en que nací, que se apague esa luz para siempre. Ojalá hubiera muerto antes de ver tanto dolor. Sus amigos quedaron impactados. El Job que conocían era firme, sabio, siempre controlado. Pero ahora escuchaban a un hombre quebrado por el sufrimiento. Job no cuestionaba la bondad de Dios, cuestionaba su propia existencia en un mundo tan cruel. No maldecía al Creador, maldecía su propio destino. En su ego, Job expresó lo que millones de personas han sentido, en un dolor tan intenso que la vida misma parece demasiado pesada. Él decía, ¿por qué al que sufre se le da vida? ¿Por qué al corazón herido se le permite seguir respirando? Era una confesión honesta. Job no quería vivir así. No entendía qué propósito podía tener un sufrimiento tan extremo. Sus palabras eran una mezcla de fe, agonía, cansancio y desesperación. Cuando terminó de hablar, el ambiente se volvió tenso. Era evidente que sus palabras habían tocado el corazón de sus amigos, pero también que ellos tenían sus propias ideas sobre el sufrimiento. El primero en hablar fue Elifaz, el más anciano y aparentemente el más sensato. Al principio, su voz parecía compasiva. Le recordó a Job que él en otros tiempos había consolado a los débiles y levantado a los caídos, pero después Elifaz soltó una frase que hirió más que sus llagas en Job. Nadie sufre sin haber pecado. Dios no castiga a los inocentes. Algo habrás hecho. Era como si le clavaran una daga en el corazón. Job abrió los ojos sorprendido. No podía creerlo. Él sabía que no era perfecto, pero también sabía que no había cometido ninguna maldad que justificara semejante tragedia. Escuchar a su amigo insinuar que su dolor era culpa suya lo desgarró aún más. Bildad tomó la palabra después, con un tono más frío. Dios nunca pervierte la justicia. Job, si tus hijos murieron, fue porque pecaron. Y si tú estás sufriendo, es porque algo hiciste. Pídele a Dios que te perdone y Él restaurará todo. En aquellas palabras eran como un golpe directo al alma. Culpar a los hijos muertos era una crueldad que Job jamás esperaba escuchar. Zofar, el más impulsivo, fue todavía más lejos en Job. Tú mereces incluso peor de lo que te ha pasado. Arrepiéntete así.
El espacio de consuelo se convirtió en un tribunal. En vez de amigos, Job se encontró rodeado por acusadores. Él, que ya cargaba la pérdida de sus hijos, de su salud, de sus bienes, ahora tenía que cargar con la sospecha de quienes deberían haberlo apoyado. Job, con el corazón desgastado, les respondió que su dolor no era castigo, sino un misterio, que lo único que deseaba era presentarse ante Dios y entender por qué estaba viviendo un sufrimiento tan inmenso. Las conversaciones se volvieron debates intensos. Cada amigo tenía una teoría, una explicación, un juicio, pero ninguno comprendía la verdad. Job no estaba siendo castigado, estaba siendo probado. Así comenzó una etapa aún más dura a no solo sufrir, sino defender su integridad frente a quienes creían que Dios nunca permitiría un dolor así, sin razón aparente. Job estaba solo frente al mundo, pero no frente a Dios, en el silencio de Dios. Ese momento que a cualquiera podría quebrarlo, pero que en Job produjo un fuego más profundo. Después de días de dolor, semanas de preguntas y noches enteras hablando con el cielo sin obtener respuesta, Job se sentó sobre las cenizas una vez más, pero esta vez no para llorar, sino para escuchar. Algo en el aire había cambiado. Era como si la tierra misma guardara un secreto que estaba a punto de revelarse. El viento comenzó a levantarse, primero suave, luego fuerte. No era una brisa cualquiera, era un viento que parecía tener vida, un viento que hacía vibrar el corazón humano. Job levantó la mirada, y en ese instante la tormenta estalló. Nubes negras, truenos que sacudían el suelo, rayos iluminando el horizonte. Pero no era destrucción, era presencia, porque en la tormenta Dios habló. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Retumbó una voz que no venía del cielo, sino de todas partes a la vez. Job no supo si cerrar los ojos o abrirlos más. La voz no era ira, era autoridad. Era un padre hablando a un hijo, pero un padre cuyo poder sostiene el universo entero. Dios no respondió directamente las preguntas de Job, no explicó el sufrimiento, no dio detalles del porqué, no reveló la conversación celestial que había desencadenado la prueba. En lugar de eso, Dios le mostró algo más profundo en su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. ¿Has mandado tú a la mañana desde tus días? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? Job escuchaba como si cada palabra atravesara su alma. Él había pedido explicaciones, pero recibió revelación. Él había pedido justicia, pero recibió perspectiva. Él había pedido alivio, pero recibió entendimiento. Y entonces, dentro del corazón de Job, algo se rompió. O mejor dicho, algo se acomodó. Se dio cuenta de que había hablado desde el dolor, desde la confusión humana, desde la limitada visión de un hombre que no sabe lo que Dios sabe. Y por primera vez desde que todo comenzó, Job sintió paz. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, respondió Job con voz temblorosa, y que ninguno de tus planes puede ser frustrado. Job no se estaba rindiendo por desesperación, se estaba rindiendo por sabiduría. Era la rendición más poderosa que puede tener un ser humano, Alá, que reconoce que Dios es Dios, incluso cuando no entendemos nada. Y fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría su historia para siempre. La tormenta comenzó a disiparse. Los truenos se alejaron. La luz regresó, pero no era la luz normal del día. Era una luz que parecía limpiar, restaurar, renovar. Job sintió que su alma se hacía liviana, como si hubiese estado cargando toneladas de dudas que por fin había soltado. Y Dios, al ver su corazón humilde, habló una vez más, esta vez no con preguntas, sino con propósito. Porque ahora venía la parte que nadie esperaba. Ahora venía la restauración, no una restauración pequeña, no un consuelo simbólico, no. Venía una restauración que mostraría al mundo que la fe de un justo nunca queda sin recompensa. La vida de Job estaba a punto de cambiar, pero no porque Dios lo hubiera abandonado antes, sino porque el propósito de la prueba estaba llegando a su final. El fuego había purificado, el dolor había formado, y la fe había permanecido. Job todavía no lo sabía, pero lo que venía sería más grande de lo que había perdido. Mucho más grande. Y así comenzaba el capítulo más poderoso de su historia. La tormenta ya se había desvanecido, pero la voz de Dios aún resonaba en el corazón de Job como un eco eterno. Había silencio a su alrededor, pero dentro de él había movimiento, un despertar. Era como si por primera vez pudiera ver con claridad. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había comprendido algo que solo se descubre cuando la fe pasa por el fuego. Dios nunca dejó de estar allí. Mientras Job seguía sentado sobre las cenizas, un grupo de figuras apareció a lo lejos. Eran Elifaz, Bildad y Zofar, los mismos amigos que antes lo habían juzgado, criticado y acusado sin entender su dolor. Ellos habían visto los rayos caer, habían escuchado los truenos, habían sentido la presencia divina, y ahora venían, pero ya no
con argumentos, venían con miedo. Cuando llegaron frente a Job, bajaron la mirada. Ninguno se atrevía a hablar. El orgullo se había evaporado. Ellos habían fallado. Habían hablado en nombre de Dios sin conocer su corazón. Habían interpretado el sufrimiento desde la lógica humana. Habían reducido la fe a fórmulas vacías, y ahora lo sabían. Entonces, la voz de Dios habló de nuevo, no desde la tormenta, sino desde el cielo claro. Mi siervo Job ha hablado lo correcto de mí. Ustedes no. Las palabras cayeron como un trueno suave, no para destruirlos, sino para corregirlos. Dios les ordenó traer sacrificios y pedirle a Job que orara por ellos. Sí, Job. El hombre que ellos habían juzgado ahora sería el instrumento de su restauración. Y en ese instante, ocurrió una de las escenas más hermosas de toda la historia bíblica. Job, marcado por el dolor, con heridas aún abiertas, con el cuerpo desgastado y el corazón sensible, levantó sus manos y oró por sus amigos. No los humilló, no los reprochó, no les recordó sus palabras crueles. En Job eligió perdonar. Ese es el nivel de grandeza que solo nace en un corazón probado. Y fue exactamente en ese momento, cuando Job oró por otros, que Dios desató algo sobrenatural en su restauración. Las Escrituras dicen que Dios restauró la fortuna de Job cuando él oraba por sus amigos. Es decir, el milagro comenzó cuando Job se levantó espiritualmente, cuando dejó de mirar sus heridas y decidió ser puente para otros, incluso para quienes le habían fallado. Entonces, todo comenzó a cambiar. Su salud volvió primero. No fue gradual, no fue lento. Fue como si la vida hubiera regresado a su cuerpo de golpe. En su piel se renovó. Sus fuerzas regresaron. Su dolor físico desapareció como si nunca hubiera existido. Después regresó su dignidad, porque la gente que antes lo evitaba ahora lo buscaba. Familiares que se habían alejado regresaron. Amigos que habían desaparecido volvieron a tocar su puerta. Pero esta vez no venían a criticar, venían a consolar, apoyar y sembrar. Trajeron oro, trajeron regalos, trajeron recursos, trajeron reconocimiento. No porque Job los necesitara para sentirse valioso, sino porque Dios estaba usando cada detalle para levantarlo públicamente. Y Dios no solo restauró lo que había perdido, lo multiplicó al doble. Si antes tenía miles de ovejas, ahora tenía el doble. Si antes tenía camellos, asnos y bueyes, ahora tenía el doble. Sus tierras prosperaron como nunca antes. Su casa se llenó de vida, de risas, de abundancia. Job estaba viendo lo que solo puede ver quien persevera a la fidelidad de Dios en su máxima expresión. Pero lo más hermoso no era lo material, sino su corazón. Job ahora entendía algo que pocos logran comprender, aunque la fe no evita el dolor, pero lo transforma. Que el propósito no borra las lágrimas, pero les da sentido. Que Dios no siempre explica, pero siempre restaura. La prueba había terminado. El hombre había sido purificado. La historia estaba renaciendo, y lo mejor aún estaba por venir. El viento soplaba suave entre los campos donde antes había silencio y desolación. Ahora había vida. Las ovejas balaban, los camellos caminaban en largas filas, los bueyes tiraban de nuevas herramientas, y la tierra antes seca ahora producía cosechas abundantes. Era como si la creación misma celebrara la restauración de Job. Sin embargo, lo más grande no estaba en los números, tampoco en las tierras ni en el oro que ahora llenaba su casa. Lo más poderoso estaba dentro de Job, su espíritu en su fe. Su mirada en él no era el mismo hombre que había sido al principio de la historia. Había pasado por la pérdida total, por el abandono, por el silencio de Dios, por el juicio injusto, por el dolor físico, por noches eternas. Pero había salido del otro lado. Y no salió roto, salió transformado. La restauración que Dios da nunca devuelve a la persona al estado anterior, la devuelve mejor. Con el paso de los días, Job comenzó a reconstruir su hogar, no desde la riqueza, sino desde el amor. Y Dios lo bendijo con hijos nuevamente, 7 varones y 3 mujeres. Pero estas 3 hijas serían un símbolo especial, un detalle que mostraba la ternura de Dios en la restauración. La primera se llamó Jemima, la hermosa. La segunda, Kesia, la fragancia. La tercera, Karen Hapak, el brillo en los ojos. Sus nombres no eran casualidad, era un mensaje. Dios estaba devolviendo belleza donde hubo cenizas. Estaba trayendo fragancia donde hubo dolor y llenando de luz una casa que antes estuvo en sombras. Job amó profundamente a sus hijos, y algo que rompía la tradición de su época ocurrió. Él les dio a sus hijas la misma herencia que a los hijos. En un mundo donde eso no se hacía, Job dejó un legado distinto. Fue su manera de decir: en Dios me trató con abundancia, yo también daré abundantemente. Pasaron los años y Job siguió prosperando. Sus campos crecieron, su familia creció, sus días se llenaron de paz. Pero lo más impactante es que la Biblia dice que vivió 140 años más después de su prueba. Vio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y hasta a la 4ª generación. No solo tuvo una segunda oportunidad,
tuvo una vida entera. Cada día de Job después de la restauración fue un testimonio viviente. La gente venía a escucharlo hablar. Querían entender cómo había soportado tanto. Querían saber cómo se mantuvo firme, cómo no maldijo a Dios, cómo no se rindió. Y cada vez que Job hablaba, su tono no tenía orgullo ni resentimiento. Tenía gratitud. Contaba que en su peor momento, cuando todo parecía perdido, Dios seguía allí. Que aunque no escuchaba respuestas, Dios sí lo escuchaba a él. Aunque no entendía nada, Dios entendía todo. Y que después de la tormenta, después de la prueba, después del silencio, venía la voz, venía la luz, venía la restauración. Su vida se convirtió en un mensaje eterno de: la fe no te evita la prueba, pero te garantiza la victoria. No una victoria inmediata, no una victoria superficial, sino una victoria que transforma, que purifica, que eleva, que marca generaciones. En los últimos años de su vida, Job solía sentarse a la entrada de su casa y mirar el atardecer. Los colores en el cielo, naranjas, joyos, dorados, le recordaban cada etapa de su historia. A veces cerraba los ojos y respiraba profundo. No respiraba dolor, respiraba paz. La paz que solo conoce quien pasó por el fuego y descubrió que Dios lo acompañaba dentro. Job murió viejo y lleno de días, con el corazón en paz y la historia completa. Una historia que miles de años después sigue inspirando, sigue enseñando y sigue sacudiendo el alma de quien la escucha. Porque al final, la prueba de Job no fue un castigo, fue un proceso que mostró al mundo una verdad inquebrantable cuando la fe se pone a prueba. Dios siempre tiene preparado un final glorioso.